al verso número 5. ¿Lo tienen? Recordando que del verso primero al verso número 4 ya fue motivo de estudio, de enseñanza el viernes anterior. Verso 1 al verso número 5. Y leemos la palabra del Señor, ¿sí? En el nombre del Padre, ¿sí? El Hijo y el Espíritu Santo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, verso 2, léalo por favor. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Verso 4, léalo por favor. Y todos el verso número 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempos de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Amén. Hasta ahí la lectura de la Escritura. Sí, vamos a inclinar nuestro rostro y oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecidos nuevamente estamos por tu palabra, la cual ha sido en esta noche leída. Ahora permítenos, con tu gracia y con tu misericordia, poder encontrar también a través de ella, Señor amado, conforme a la necesidad que yo tengo, Padre, ese mensaje para mi alma, para mi espíritu, mi mente y mi cuerpo aún más. Señor amado, no dejes que tu palabra caiga en un lugar sin fruto, sino por el contrario, permíteme ser una buena tierra donde tú puedas sembrar y yo pueda dar, Señor amado, lo que tú tanto anhelas que yo deba de tener. Los frutos, Señor amado, deben de ser para ti. Enséñame pues y que esta palabra pueda, Señor amado, tener en mí mucho, pero mucho fruto. Te lo suplico y también, Padre, te pongo delante de tu presencia a cada pequeño, a cada niño que está en la parte superior, dispuesto también para ser instruido en el temor de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, continuando con la enseñanza del primer libro de los Reyes, vamos a concentrarnos en el verso número 5. Les recuerdo que los primeros 4 versículos ya fueron estudiados o analizados, en los cuales, sí, ya al morir prácticamente, sí, diríamos en su última etapa de vida, David manda a llamar a su hijo Salomón, el cual ya había sido constituido por rey, amén, sobre Israel. Salomón habría de ser el sucesor del rey David. Y sí, le dio como instrucción de manera inicial que no se aleje bajo ninguna circunstancia de la ley de su Dios, es decir, de la palabra. Que haciendo esto él lograría no solamente una estabilidad, sino que también sus futuras generaciones estarían también garantizadas en una continuidad dentro del reinado. Esto, mi querido hermano, fue la primera demanda que Dios le hizo ¿a quién? A Salomón. Pero como segunda advertencia o como segundo mandato, ahora David se habría de concentrar en la estabilidad del reino. Y lo quiero de alguna forma plantar de esa manera. David sabía perfectamente que para poder gobernar la nación de Israel, él no solamente tenía que observar las ordenanzas divinas, sino que también tenía que asegurarse para salvaguardar el imperio. Pero dentro del imperio, dentro de, digamos así, del ejército o dentro del entorno político de Israel, sí, habían ciertas, digamos, trabas de las cuales el mismo David
ya las había experimentado de manera muy adversa, muy difícil, pero él pudo sobreponerse. Y esas, diríamos así, trabas estaban concentradas sobre todo en ciertos personajes de renombre. Uno de ellos habría de ser, tal cual como lo menciona el verso número 5, el general Joab. Este hombre, mi amado hermano, si bien es cierto, había sido un instrumento de batalla y de gran beneficio para David, también se había rebelado en contra del mismo en varias oportunidades, no obedeciendo, en este caso, a la ordenanza del rey. Cuando vamos al verso 5, por favor, acompáñenme y veamos qué nos dice la Escritura al respecto. El versículo 5 nos dice, ya sabes tú, es decir, a ti te consta, si tú lo has de alguna forma también sabido. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de ¿quién? Hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel. El primero de ellos a Abner y el segundo, ¿a quién? A Amasa. Para aquellos que han venido estudiando la Escritura de manera consecutiva, recordarán al personaje Abner. Este había sido también general, pero comandado en este caso por el rey Saúl, quien había, al su deceso Saúl, Abner, mi amado hermano, hizo una alianza con David para poder unir, a todo el pueblo de Israel, porque solamente Judá reconocía, recordará usted también, solamente a David por rey. Y Abner garantizó que las demás tribus le seguirían también a David, luego de que éste pactase de que sea ahora Abner el nuevo general del ejército de David. Esto, mi amado hermano, trajo mucha incomodidad y envidia a Joab, el que era general en ese entonces de David. Y a la primera oportunidad que tuvo, Joab se levantó en contra de Abner y a manera de un sinónimo de amistad en un abrazo, tomándole la barba en la punta, con la otra mano sacó una daga y lo atravesó. Amado hermano, imaginémonos que usted abre sus brazos, la extiende delante de un hermano en la fe y en un supuesto gesto de amor o de hermandad le ponen un gancho al hígado y lo hacen de alguna forma caer. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros reaccionar ante tal situación? Y querido hermano, para aquel entonces David no hizo bajo su mando o bajo su, periodo de reinado, no hizo nada en contra de quién, de Joab. Dejó que la situación pasase, pero él en su corazón la tenía muy, pero muy presente. Esta situación, mi querido hermano, David no la habría de dejar como herencia, por así decirlo, a su nuevo rey, a Salomón. Él quería dar de alguna forma para Salomón un imperio saneado, un imperio en el cual él pueda gobernar sin las trabas que David había experimentado. Y yo creo, mi querido hermano, que uno también, si lo quiere pasar al ámbito familiar, uno haría lo mismo con sus hijos. Yo no sé, pero si usted tiene amor por sus hijos y se preocupa por ellos, me imagino que si usted quisiera de alguna forma partir, de buena ley de este mundo, usted dejaría hasta lo que usted pudiera hacer todo saneado. Si hay alguna deuda, que la deuda estuviese totalmente cancelada, ¿verdad? Que si usted tiene algún tipo de impasse con alguien, que queden ya hechos las paces con todo, a fin de que en su partida su hijo pueda de alguna forma vivir mejores días que los que usted vivió. Y querido hermano, es ahí donde David le hace saber a su hijo, Salomón, diciéndole, recuerda lo que ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de quién, de Israel. En primera mano dice a quién, a Abner. Acompáñenme por favor a la Escritura y veamos este pequeño suceso también del cual la Biblia nos hace saber. Venga conmigo a la segunda carta o al segundo libro de Samuel y veamos qué nos dice el Señor en el capítulo número 3. Segunda de Samuel, capítulo número 3. Veamos rápidamente, solamente para poder tener en consideración
Sí, en el verso 22 en adelante, para que pueda corroborar también, sí, las palabras que le he mencionado. ¿Lo tiene? Segundo libro de Samuel, capítulo número 3, verso 22 en adelante. He aquí que los siervos de David y Joab, recordando que Joab era el general, venían del campo y traían consigo un gran botín. Mas Abner, este es el general que pertenecía a Saúl, no estaba con David en Hebrón, donde él había sido proclamado, recordado también como rey. No estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido, que dice la Biblia ahí, ¿cómo se había ido Abner para con David? Se había ido en paz, en buenos términos. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso, es decir, le fueron con la noticia a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido. ¿Qué dice ahí? Sí, le ha despedido y se fue en paz. Verso número 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Es decir, ¿por qué no lo mataste? Verso número 25. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Verso 26. Ahora recuerde, hasta ahí, sí, son las palabras de Juan. Pero David no proclamó sentencia alguna sobre este asunto. Verso número 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla, y dice, y murió. Así, en todo caso, fue la acción que cometió Abner Joab sobre Abner. De segunda mano, acompáñenme por favor también al mismo libro de Samuel, en el capítulo número 20. Veamos qué nos dice también el Señor en esta parte. Recuerden que dos generales fueron eliminados, Abner y luego el rey Amasa, el general Amasa. Segunda de Samuel, capítulo número 20. Veamos qué nos dice también el Señor en este otro suceso. Y es necesario obviamente recordarlo para tener fresca, por así decirlo, nuestras memorias. ¿Y por qué David manda ahora que se tome acciones urgentes sobre este hombre? Segundo de Samuel, capítulo número 20. Nos dice el Señor, versículo primero, lo leo. Y esto vamos a verlo de manera antifonal. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Dicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Verso de léalo, por favor. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llevó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Verso 4. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo o se demoró, se podía entender de la misma forma, más del tiempo que le había sido señalado. Verso 6.
Entonces salieron en poder de los hombres de Joab, y los hereteos y peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bici. Entonces Joab dijo a Amasa: te va bien, hermano mío. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle, dice ahí, un segundo golpe. En este segundo caso, sí, este general Amasa era general de quién. ¿De quién era? ¿O a quién había pertenecido? A un hijo de David que se había rebelado en contra de él, un hombre llamado Absalón. Asimismo, si Amasa es reclutado por David para que esté en las filas, diríamos, de su ejército como general. Pero como hemos visto por segunda oportunidad, Joab no quería competencia así de alguien más en el rango que a él también sí le pertenecía como general. Mi amado hermano, todo esto sí había provocado a él, y obviamente actitudes también sí de alguna forma enérgicas o de dureza contra muchos hombres. Y querido hermano, cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo número 2, si David le dice pues que haga algo acerca de este hombre llamado Joab, el general que sí, David bien conocía. Ya sabes tú lo que le ha hecho Joab, hijo de Sarvia, y lo que hizo a los generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando, dice aquí, en tiempo de paz, la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte o en el estandarte, podría también entenderse así, que tenía sobre sus lomos, y también ensuciando, ¿qué cosa más? Y en los zapatos que tenía en sus pies. Verso número 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, y mira, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. En pocas palabras, tú tomarás venganza de ese y sobre las acciones de este hombre. Mi amado hermano, muchos podrían cuestionar lo que David está ordenando, mas sin embargo recuerden, para David esta situación no era una venganza personal. Para David esta disposición era para la estabilización del imperio que habría de gobernar su hijo Salomón. Si bien es cierto, David supo de alguna forma caminar con este hombre o con muchos otros hombres que fueron a la verdad una espina, fueron una piedra en el zapato, su hijo no habría de tener, diríamos así, la misma tolerancia para estas cosas. Yo entiendo también que dentro de la vida cristiana, a veces, mis amados hermanos, es necesario caminar con gente que puede venirnos hincando todo el tiempo que andamos con ellos. Muchos en alguna oportunidad manifestaron: hermano, la verdad Dios me lo ha puesto a mí como una piedra en el zapato, pero ahí Dios está puliendo mi carácter con usted. Y querido hermano, de la misma forma podríamos verlo a David. David supo de alguna forma convivir con Joab, pero Joab era un hombre muy difícil. Más allá de eso, Joab también nunca se había arrepentido de haber matado a dos hombres, como bien lo supo decir David, en tiempos de ¿qué? De guerra. No, en tiempos de paz. Cuando alguien no se arrepiente, mi amado hermano, de algo que ha cometido, así diríamos que Dios lo estuviese de alguna forma dándole una oportunidad. Dios no olvida el hecho que uno cometió cuando no hay un arrepentimiento previo. Yo quisiera ilustrar esta situación con algo que dice allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Recuerden, cuando un hombre no se arrepiente, así Dios, diríamos así,
y esto lo quiero encerrar entre paréntesis, que aparentemente Dios se haya olvidado, aun cuando Dios en ese sentido tiene muy fresca su memoria, sí, Dios no dejará pasar por alto la sanción de un pecado que no ha sido confesado, que no ha sido perdonado. En Éxodo capítulo número 32, veamos por favor qué nos dice el Señor. Ahora, el antecedente de este capítulo da a conocer cuando el pueblo de Israel se volcó a la idolatría y luego no se arrepintió de ese suceso. Pega conmigo al versículo número 32 del mismo capítulo 32. El pueblo había, luego de que Moisés se había ido al Sinaí a recibir los mandamientos, y por causa de la demora al bajar, el pueblo le hizo hacer a Aarón, hermano de Moisés, un becerro con todas, diríamos así, los sacrificios de oro que habían sacado de Egipto. Dice el verso 32, el mismo capítulo 32. Entonces, perdón, el 31 voy a leer. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque dice aquí, se hicieron, ¿qué cosa? ¿Dioses de qué? Se hicieron dioses de oro. Verso 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ¿qué interpone Moisés para que Dios se vea presionado a perdonar? Él se interpone con su misma salvación. Dice: y si no, ráeme o arráncame ahora de tu libro que has escrito. Y ese libro, sin entrar en mayor detalle de estudio, o se lo puede cotejar como el libro de la vida. Verso número 33. ¿Qué responde Dios al respecto? Mire que a veces nosotros podríamos tomar con una misma actitud, como madre o como padre, sobre nuestros hijos que de pronto no están buscando el rostro de Dios como se debe. Dice el verso 33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Verso 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos. Dice ahí, ¿qué cosa? ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Es que acaso Moisés no había intercedido? ¿Es que acaso Moisés no había orado por el pueblo y le había pedido perdón por ellos? Y aún se había interpuesto él como de alguna manera como una víctima, haciendo que Dios considerara de que si no les perdona su pecado, me borre a mí, en este caso, del libro de la salvación que Dios ha escrito para los hombres. Dios le dice no y mil veces no. Si ellos pecaron, si ellos no se arrepintieron, yo castigaré el pecado que ellos hicieron. Versículo número 33, en el cual ¿qué nos dice el Señor? Verso 33, recordando por favor el versículo. ¿Qué nos dice? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y en la parte final del versículo 34 nos dice: yo castigaré en ellos su pecado. Mi amado, ¿hasta dónde puede llegar una oración intercesora? Hasta el punto de que el pecador, por así decirlo, pueda él, mi amado hermano, recibir perdón por causa de su oración o por causa de su intercesión. Eso, mi amado hermano, no lo vamos a lograr. Cada persona que ofende a Dios tiene la obligación personal de arrepentirse para poder recibir misericordia. Ahora, usted dirá: entonces, hermano, ¿qué hago? No oro por mi pariente que está pecando. Al contrario, ore e interceda por él. Pero no se crea, ojo, que al hacerlo, él está recibiendo perdón. Amén. No confunda la oración de intercesión, la cual busca en Dios oportunidades para que él se arrepienta, a que pueda llegar a decir: yo ya oré por él se salvó. O yo ya oré por él y él ya está el perdón asegurado de Dios. No haga eso.
En cuyo caso, mi amado hermano, sí, hay de pronto una muy mala percepción en este sentido, sí, de lo que usted podría, sí, en este caso, ver en la vida de una persona que está ofendiendo a Dios. Si esa persona, si no se arrepiente de manera particular, mi amado hermano, su pecado le alcanzará y morirá delante de Dios. Nuestra oración sí debe de ser constante por ellos, para que Dios les brinde sí, las oportunidades para que estos se puedan, ¿qué cosa? Arrepentir. ¿Qué madre no ora de pronto si al tener un hijo inconverso para que el Señor le perdone de pronto su vida de borrachera, su vida libertina que lleva? Es una responsabilidad la oración y hay que hacerlo de manera permanente. ¿Qué esposa no ora para que su marido venga a los pies de Cristo? Pregunto yo. Usted no ora por su esposo que está simplemente como oyente del Evangelio, pero no es todavía hacedor de la palabra. ¿Verdad que ora? Y hace bien al hacerlo. Pero Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Cuando se trata de esto, mi amado hermano, es decir, del perdón ya en sí mismo, mi amado hermano, el Señor deja la puerta abierta como para poder nosotros, sin recibir de Él, una esperanza, pero no la certeza específica de que verdaderamente Él va a ser o no va a ser salvo. Y querido hermano, yo le aseguro que nuestra casa y nosotros obtenemos la salvación por la fe en el Hijo de Dios. Pero la pregunta sería, ¿todos mis familiares van a ser salvos? Todos. ¿Sí? Desde el bisabuelo, el abuelo, el tatarabuelo, el nieto, el sobrino, el primo, el cuñado, ¿todos serán salvos? No. De mi familia serán salvos, de los cuales el Señor quiera salvar. Y mi oración debe de ser latente, permanente, para que Dios abarque a la mayor cantidad de ¿qué cosa? De familiares míos. Amén, ¿sí me está entendiendo? No todos, mi amado hermano, aún en la familia alcanzarán la redención. Pero nuestra labor es orar e interceder para que la mayor cantidad de ellos puedan conocer a Cristo. Cada uno de ellos tendrá que arrepentirse y reconocer al Señor para que puedan recibir de Cristo su perdón y su gracia. Mi amado hermano, si David no le está diciendo a Salomón en este caso, que se vengue él, sino que él haga una sanidad, sanee en este caso su ejército, para que él no vaya a tener ese riesgo que sí lo tuvo David en su imperio, o sí lo tuvo durante su reinado. Y querido hermano, Joab no se había arrepentido de los males que había causado. A diferencia de ¿quién? De David. David también fue en su debido momento un hombre totalmente apartado de la gracia. Cuando cometió adulterio, cuando mandó matar ¿a quién? A Urías. Pero a diferencia de Joab, David se arrepintió y buscó su restauración. Y querido hermano, este suceso, pues recordemos, cuando volvemos por favor a primer libro de los Reyes, allá en el capítulo número 2, en el versículo número 6, luego de que recibe la instrucción, le dice en el verso 6, el padre al hijo, tú pues harás conforme a tu sabiduría, y le dice ahí, no dejarás descender sus canas, es decir, no dejarás que él llegue a la vejez con este pecado, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Pero el problema que David ahora estaba de alguna forma dando a conocer ya a manera de disposición, no solamente lo tenía con Joab. Recuerde usted también, o recordará usted, cómo un hombre en medio de una huida del rey David salió a maldecir también a su rey. ¿Se acuerda usted de este hombre? ¿Cómo se llamaba? Ahí está más adelante. ¿Sí? ¿Cómo? Simei. Llegó hermano, versículo número 7. A diferencia, ahora recuerde que Barzillai era un anciano que hizo
misericordia con David cuando fue al desierto. Envió, ¿qué cosa a David? Provisiones para el sustento de la vida. Pero Simei hizo lo opuesto. Verso 7. Mas a los hijos de Barzillai, Galadita, dice ahí, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Verso número 8, léelo por favor. Ajá. Cuando vamos, por favor, y acompáñenme para refrescar este suceso bíblico también. Venga conmigo a 2 de Samuel, capítulo número 16. Sí, segundo libro de Samuel, capítulo número 16. Segundo libro de Samuel, capítulo número 16, verso número 5 en adelante. ¿Lo tiene? Hasta el versículo número 10, voy a leer. Y vino el rey David hasta Baurín, era una región, y aquí salía uno de la familia de la casa de ¿quién? De Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, esto es decir, a la derecha y a la izquierda de quién? Del rey David. Verso número 7. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Verso número 8. Y este aquí, entonces Abisai, hijo de Sarbia, el cual también compartía liderazgo, sí, como militar en el reinado de David, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Cómo reaccionó David? Verso número 10. Y el rey le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y lo dejó prácticamente, este suceso, David lo dejó en el aire. No quiso tomar ningún tipo de acción o de represalia en contra de Simei. Pero ojo, eso no implica de que este hombre haya hecho, mi amado hermano, sí, lo que a Dios le agradaba. Porque hasta en eso David se cuidó cuando Saúl se levantó para matarlo, en ni siquiera tocar al ungido de quién, de Jehová. Sea que haya estado bien Saúl o sea que haya estado mal, David siempre respetó, sí, a su rey. Sin embargo, Simei no lo hizo de esa manera. Cuando vamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo número 2, versículo número 8, David trae a la memoria este suceso y se lo hace saber a Salomón. Sí, también tienes contigo, sí, es decir, en tu imperio, gobernando o ayudando a gobernar, a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme, es decir, ya al retorno al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Ahora, ¿qué
¿Qué pasó en este suceso? Mi amado hermano, cuando el rey iba de huida, saliendo, sí, en este caso de Judá, de Jerusalén, al ver que Absalón se estaba apoderando del reino, si David, mi amado hermano, no quiso, la verdad, interponerse en este suceso. Él simplemente dijo, mi hijo quiere el trono, se lo voy a dar y yo me voy a ir. En ese trayecto sale Simei y lo maldice. Y como lo supo decir el rey David, lo maldijo de una manera muy, pero muy fuerte. Cuando él se va, mi amado hermano, Dios toma el control de la situación y permite luego que estos hombres que iban huyendo, ese ejército se reorganizara y atacare, en este caso sí, a los soldados de Absalón. Y logran matar a gran cantidad del ejército de Absalón y le dan muerte también a ¿quién? Al mismo Absalón. Y querido hermano, una vez muerto, diríamos así, el enemigo del rey, vuelve otra vez al palacio. Y Simei, cual diríamos así, cual interesado que bailaba al son que le tocaba, sí, ahora aparece a recibirle como que si nada así ha pasado. Mi amado hermano, ¿hasta dónde diríamos así puede llegar el atrevimiento de la gente? Que hoy por hoy puede darte la mano y saludarte y decirte palabras de pronto, sí, palabras de alegría, palabras de consideración, y al mismo tiempo cuando te ve caído puede simplemente pisotearte y tratarte como la basura. Lo loable de David es que él no reaccionó ni cuando lo maldijo ni cuando lo bendijo también. David trató de mantener en este caso una línea, sí, y no atravesarla. Él estimó, mi amado hermano, que Dios habría de ser el vengador de esta situación. Cuando vamos pues al libro de los Reyes en el capítulo número 2, David le dice a su hijo, yo le juré que no lo iba a matar, pero yo, no tú. Tú sí puedes tomar acciones para poder eliminar de tu reino a esta piedra, a esta espina que no te va a dejar gobernar. Verso número 8. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurí, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirle al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Verso 9. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender, dice ahí, sus canas, dice aquí, con sangre al Seol. Es decir, tú vas a hacerlo. Ahora bien, para esto, mi amado hermano, Salomón, si bien es cierto, había recibido la ordenanza, tenía que hacerlo como su padre le había dicho, con sabiduría. Sí, el mismo trato que tenía que hacerlo, en este caso con Joab, también tenía que aplicarlo ¿con quién? Con Simei. La pregunta es, ¿cómo podría Salomón hacerlo sin tener que alterar, en este caso, a todos los otros, diríamos así, políticos y militares de su imperio? Eso lo veremos el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Mi amado hermano, mas sin embargo, hay algo que quisiera rescatar de este pasaje bíblico. Venga conmigo, por favor, sí, al Nuevo Testamento. Quisiera dar un ingrediente adicional. Porque estos hombres, es decir, Simei y Joab, tuvieron un denominador común. Nunca se arrepintieron. ¿De qué cosa? De sus acciones. En Hebreos capítulo número 4, por favor, yo quisiera complementar con un texto adicional para reforzar lo que hoy se ha tratado de enseñar. Versículo número 16. Hebreos capítulo número 4, verso número 16, lo voy a dejar como un texto final. Dice el Señor en ese pasaje bíblico, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y aquí está el aspecto que quiero resaltar. Para alcanzar misericordia y hallar, ojo, y hallar gracia para el oportuno
socorro. Ojo, para el oportuno socorro. Porque a veces, mi amado hermano, el socorro, por más que uno lo busque, ya el tiempo oportuno pasó de largo. Para Simei y para Joab, ese tiempo ya había concluido. Lo único que demandaba poder de alguna manera restituir tanto mal que habían hecho, eran brindándoles la muerte por castigo a sus malas acciones. Y querido hermano, siempre hay que buscar en Dios el oportuno socorro para no caer en las manos de un Dios vivo, el cual, como usted también lo conoce en el mismo libro de Hebreos, sí, cuando uno a sabiendas transgrede los mandamientos o la palabra, Dios, mi amado hermano, así como es amor, también se vuelve fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Amén. Sí, que el Señor pues sea pues en su vida no solamente llenándole de conocimiento, sino también haciendo con usted todos los cambios pertinentes para que pueda vivir de manera agradable delante de Él y también delante de su prójimo. Amén. Oremos a Dios y démosle gracias. Amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa noche, tu palabra, sencilla tal cual es, ha sido manifestada. Y hemos, Padre, podido resaltar de este pasaje bíblico de qué manera David no solamente se preocupó de que su hijo estuviese bien conforme a los mandamientos de tu palabra, sino que también tomó medidas, también diríamos complementarias, con respecto a la situación política del reinado de Israel. Mi amado hermano, usted también, al igual que David, debe también asegurarse de que sus hijos no solamente tomen en consideración los consejos de la Biblia, la palabra de nuestro Dios, sino que también debe de asegurarse de que sus hijos no tropiecen con las mismas piedras que usted tropezó. David fue muy tolerante, no solo con estos hombres, sino también inclusive con sus propios hijos. Pero sus errores no están ahí para que sus hijos lo repiten, sino para que ellos tomen